Bien, siguiente ejemplo de funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Entonces tenemos este triángulo de aquí. Nos están dando su hipotenusa de 7.8 centímetros. Tenemos también este cateto de 3.2 centímetros, que viene siendo la altura del triángulo. Y por último tenemos la base, que es desconocida. También se nos está pidiendo calcular las 6 funciones trigonométricas para el ángulo agudo P. Entonces, en este caso, pues primero tenemos que calcular el cateto faltante. Así que con la ayuda del teorema de Pitágoras, cateto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Vamos a poner cateto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa, que vale 7.8 centímetros al cuadrado, menos el cateto conocido, que es 3.2 centímetros al cuadrado. Entonces tomamos sus cuadrados. Entonces 7.8 al cuadrado es 60.84 menos 3.2 al cuadrado, que es 10.24. Para continuar con nuestra operación, vamos a hacer la resta de estos valores. 60.84 menos 10.24 nos da 50.6. Por último, para sacar el cateto, su valor real, entonces vamos a usar la raíz cuadrada de 50.6 y el resultado es 7.11 centímetros. Recuerda que las unidades se conservan. Si las unidades originales están en centímetros, entonces el cateto también estará en centímetros. Bien, para las funciones trigonométricas tenemos que identificar primero quién es su cateto opuesto y quién es su cateto adyacente, porque la diagonal siempre es de hipotenusa y además es el lado más largo del triángulo. Entonces la hipotenusa es muy fácil de identificar. Y el cateto opuesto y el cateto adyacente dependen del ángulo. Entonces vamos a ver, si nos están pidiendo las funciones trigonométricas para el ángulo agudo P, entonces aquí lo tenemos. ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente de este ángulo? Recuerda que cada ángulo tiene su propio cateto opuesto y su propio cateto adyacente. Entonces, en este caso, su cateto opuesto es la base de 7.11 centímetros. Y su cateto adyacente pues viene siendo la altura de 3.2. Recuerda que adyacente significa a un lado y opuesto significa enfrente. Entonces, ya que identificamos el cateto opuesto y el cateto adyacente, ya solo queda establecer las funciones trigonométricas. Entonces, la función seno para el ángulo P, recuerda que siempre deben llevar un ángulo. La función seno para el ángulo P es el cateto opuesto del ángulo P sobre la hipotenusa. El cateto opuesto del ángulo P es la base de 7.11 centímetros que acabamos de calcular entre la hipotenusa de 7.8. Entonces hacemos esa división. 7.11 entre 7.8 nos da 0.9115. Siempre 4 decimales para funciones trigonométricas. Para la función coseno del ángulo P, va a ser el cateto adyacente del ángulo P entre la hipotenusa. Entonces ya quedamos que para el ángulo P su cateto adyacente es el de 3.2 porque está a un ladito. Entonces va a ser 3.2 sobre la hipotenusa de 7.8. Hacemos la división 3.2 entre 7.8 y encontramos que es igual a 0.4102. Función tangente del ángulo P. La función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para el ángulo P, su cateto opuesto es la base de 7.11 y su cateto adyacente es la altura de 3.2. Entonces 7.11 entre 3.2. Haciendo esa división obtenemos 2.2218. Ahora para las funciones derivadas va a ser cotangente del ángulo P es el cateto adyacente del ángulo P sobre su opuesto. Te fijas que cotangente es lo contrario de tangente. Entonces, porque esas funciones son recíprocas. Entonces, cotangente del ángulo es cateto adyacente de 3.2 entre cateto opuesto de 7.11. Y esto es igual a 0.45. Para la secante del ángulo P,
es la hipotenusa de 7.8 entre el cateto adyacente del ángulo, que sabemos que es 3.2. Y eso es igual a 2.4375. Ahora observa que secante está al contrario que coseno. Si lo ves, coseno es adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre adyacente. Son las recíprocas. Cosecante del ángulo P es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa que vale 7.8 sobre el cateto opuesto que es 7.11. Al hacer esa división obtenemos 1.097. Y eso finaliza nuestro trabajo.